Para configurar la fuerza sísmica en el programa ITAFS vamos a seguir el siguiente procedimiento. Entramos por el menú Definir. Ya les mostré hace un rato que definíamos el espectro de diseño a través de una función que tiene el programa, pero esta función se va a utilizar para realizar el análisis modal. Lo primero que voy a hacer va a ser configurar el caso estático, es decir, el método de la fuerza horizontal equivalente. Voy a ir a la herramienta de definir patrones de carga. Entro en esa herramienta y entonces voy a nombrar dos sismos, sismo en X. En tipo le vamos a colocar que es de tipo sísmica la carga. Inmediatamente se activa esta última opción donde dice que va a definir unos parámetros para carga lateral. Tenemos que decirle que vamos a utilizar. Hay normas que ya están incluidas para definir esa configuración de la fuerza lateral equivalente. No está la colombiana, pero vamos a hacerlo de una manera más rápida y pues que es general, que va a ser usando coeficientes. Aquí vamos a ingresar toda la información correspondiente al método de la fuerza horizontal equivalente. Le damos usar coeficientes y le digo adicionar. Lo mismo voy a hacer para el sismo en Y. Entonces, dos sismos, dos tipos de carga definidas como sismo usando coeficientes. Muy bien. Ahora voy a entrar a definir parámetros de esa carga sísmica. Entonces, seleccionando la carga, simplemente le doy en modificar estado de carga lateral. Estos son los parámetros que define, que tiene por defecto el programa cuando se le ingresan coeficientes. Están establecidas las direcciones principales X o Y. El sismo que estoy configurando es el sismo en X, entonces quito todo por ahora y solamente dejo el sismo en la dirección X. Ya les digo qué hacemos con el resto de la configuración. El coeficiente del cortante en la base. Este coeficiente es lo que llaman ustedes en el curso de estructuras 1 y estructuras 2 la pseudoaceleración, con la cual calculamos el cortante basal. Esa pseudoaceleración la definimos del espectro de diseño. Tenemos que dar solamente ese dato. Y el exponente K, con el que se calculan las fuerzas sísmicas en cada piso. Ese exponente depende del periodo. Entonces, previamente tenemos que hacer ese cálculo. Este es el espectro con los coeficientes asignados para Armenia y un suelo tipo D. El límite para periodos cortos está dando de punto 72, límite para periodos cortos, y tenemos que definir entonces nuestro periodo aproximado de la estructura. Este sería T sub C. Para el periodo aproximado, el edificio cumple la condición de ser una edificación de menos de 12 pisos, con una altura de piso no mayor a 3 metros, la máxima altura que tenemos es 3 metros en el primer piso, y que tenga un sistema estructural de pórticos resistentes a momento. Podemos utilizar esta expresión, entonces el periodo aproximado sería igual al 10% del número de pisos. Tenemos 5 pisos, entonces tendríamos un periodo aproximado de 0.5 segundos. Con ese periodo pues entramos a la gráfica del espectro y estamos por aquí por 0.5 segundos justo en la meseta plana, es decir que la pseudoaceleración corresponde al primer valor cuando el periodo es 0, que sería de 0.81 segundos. Se calcularía como SA igual a 2.5 a su A
por FA por el coeficiente de importancia. Así es como lo hacemos con el espectro de diseño. Aquí está. 2.5 A sub A por FA por el coeficiente de importancia. Muy bien, entonces esa pseudoaceleración sería la de esta meseta, que está dando de punto 8125 veces la gravedad. Ese es el coeficiente que pide el programa. Entonces anotamos ese primer coeficiente, punto 8125. El exponente K está en función del periodo también de la edificación. Entonces recordemos, ese exponente varía en función del periodo, y cuando tenemos un periodo menor o igual a 0.5 segundos, estamos exactamente en 0.5 segundos, pues ese coeficiente es igual a 1. Entonces ese exponente es igual a 1. Dejamos esto como está. Me dice ahora cuál es el rango de pisos en el que va a calcular las fuerzas sísmicas. Pues obviamente mi piso superior viene siendo la cubierta, mi piso inferior la cimentación. Respecto a esta dirección del sismo y la excentricidad, recordemos algo de cómo evaluábamos el sismo con el método de la fuerza horizontal equivalente. Entonces, cuando estamos analizando el sismo en la dirección X, calculamos posición del centro de masa, posición del centro de rigidez. Digamos que estas sean las dos posiciones. Con eso tenemos una excentricidad inicial en Y. Luego lo que se dice es que el centro de masa, debido a lo que se asume respecto a que la carga muerta está uniformemente distribuida en el piso, y que no es cierto, se establece que se puede mover, para el caso del sismo en X, se puede mover hacia arriba o se puede mover hacia abajo. Entonces, en este caso, decimos, mira, el centro de masa se puede mover hacia abajo, una excentricidad accidental en Y. Por lo tanto, la excentricidad de diseño sería la suma de las dos excentricidades. E de Y, excentricidad de diseño. Ok, entonces el sismo en X, la excentricidad, para el sismo en X, perdón, la excentricidad que se usa es la excentricidad en Y. Y cuando el sismo, y si subo el centro de masa, entonces esta es la nueva posición. Bueno, tiene que ser el mismo porcentaje. Recuerden que el porcentaje era el 5% de la longitud. Esa excentricidad en Y es igual al 5% de la longitud en Y, de toda esta longitud en Y. Entonces muevo la misma excentricidad hacia arriba, o sea que podría estar o tendría que establecer dos condiciones posibles para la excentricidad de diseño: una en el cual la excentricidad se suma respecto a la inicial, y otra en la que estaríamos restando esas excentricidades. Este sería un primer caso, y otro segundo caso sería entonces esta excentricidad de diseño. Eso, así es como se evalúa la fuerza horizontal equivalente, y se hizo en el curso de estructuras 1. Al programa hay que decirle que lo haga de esa manera. Entonces, cuando estamos con el sismo en X, ojo, utilizamos la excentricidad en Y.
Y lo mismo cuando utilizamos el sismo en la otra dirección, sismo en Y, la excentricidad que usamos en este caso va a ser la excentricidad en X, siempre la perpendicular. Aquí tenemos una excentricidad inicial en X y lo mismo, el mismo proceso, asumimos que se mueve hacia un lado, se mueve hacia el otro. Si se mueve hacia este lado, esta sería la nueva posición del centro de masa, es decir, esta es la excentricidad accidental en X y por lo tanto la excentricidad de diseño sería todo este valor en X. Entonces, sismo en X, sismo en Y, excentricidad en X. Sismo en X, excentricidad en Y. Haciendo entonces el recuento de cómo se considera la excentricidad en las estructuras, vamos a decirle al programa cómo tener en cuenta esa excentricidad. Para el sismo en X, pues ya ingresé la mayoría de la información y ahora algo importante. Siempre les digo en clase que para nosotros confiar en los resultados de un programa es necesario hacer cálculos a mano y que después podamos verificar si estamos configurando el programa de manera correcta y poder interpretar esos resultados. Cuando inicialmente yo configuraba esta opción del sismo, le decía, bueno, sismo en X, como estamos leyendo aquí, y si queremos excentricidad, entonces activada estas dos opciones, dirección X más la excentricidad, más o menos la excentricidad. El 5% de la excentricidad que corresponde pues a lo que por norma se establece. Muy bien, en un curso pasado con un estudiante, verificando esos resultados y que él tenía, o sea, todo le estaba dando muy exacto lo que él había hecho a mano versus lo que se obtenía con el programa, él mismo identificó una importante condición y era que, lo que les acabé de explicar, si aplico el sismo en X, se tiene en cuenta la excentricidad en Y. Entonces, interpretándolo de esa manera, desactivábamos estas dos opciones y le decíamos, mira, la dirección va a ser en X, pero ten en cuenta la excentricidad. Aquí el problema es que dice que la dirección es y uno entendería que es como el sismo. Pero pues la dirección, si uno evaluara el sismo en su dirección principal, debería activar esta opción, pero la estamos desactivando. Entonces, activar estas dos casillas es simplemente para considerar la excentricidad, o sea, digamos, evalúa el sismo en Y, moviendo también la excentricidad en esa misma dirección, es decir, en la dirección Y. Y esa opción sería cuando el sismo está aplicado en X. Si aplico el sismo en X, la excentricidad que tiene relevancia es la excentricidad en Y. Esa configuración desde el semestre pasado pude verificar que los resultados pues daban más exactos y esa interpretación quizás de lo que el programa está configurando. Entonces lo que pudimos concluir era eso, simplemente si aplicamos el sismo en X, tenemos en cuenta la dirección de la excentricidad en Y, pero sin activar la primer casilla que obedece a aplicar el 100% del sismo en esa dirección. Entonces, con esta configuración, los resultados, si se calculan a mano, son más cercanos a una evaluación que se haga de esta misma estructura de forma manual. Está lista la configuración para el sismo en X, hacemos lo mismo para el sismo en Y, el coeficiente basal de la base no cambia, 0.8125, el exponente es K, activo ahora la dirección del sismo en Y, ahí estaría evaluando el 100% del sismo en la dirección y la dirección de la excentricidad sería en X con un 5%. Esa sería la configuración que deberíamos ingresar. Hay otras opciones. Si usted no quiere ingresar coeficientes, sino que ingresar cargas, por ejemplo, lo puede hacer
y lo que hace es que tienes que haber calculado las cargas inicialmente. Esto es como si hiciéramos completamente a mano el método, solucionar el método completamente a mano como se hacía en estructuras 1 y calcular las fuerzas en X, en Y el momento torsor. Entonces aquí no hay necesidad de ingresar nada de excentricidad porque ese momento torsor tuvo que haber sido calculado con la excentricidad de diseño. Esta es otra opción, pero pues obviamente tienes que trabajar un poquito antes para poder ingresar los datos iniciales, que serían las fuerzas sísmicas por piso y los momentos torsores de diseño por piso. Es una opción bastante eficiente si queremos verificar resultados a mano. Para bueno, y de esta parte, miren que acá abajo me dice que si adicional considera un radio de excentricidad, recordemos lo que se hacía en estructuras 1. Se calculaba un momento torsor, producto del efecto indirecto, es decir, por la diferencia entre el centro de masa y el centro de rigidez, más o menos la excentricidad de diseño, según como se considerara. Y se consideraba también el efecto ortogonal, o sea, el momento torsor total de diseño era debido al efecto indirecto y al efecto ortogonal. Entonces, si pues queremos ser muy precisos, pues podríamos colocar el momento torsor total que se haya calculado. Pero se tiene que hacer un proceso bastante amplio al inicio para poder ingresar los datos de esta manera. Yo no lo voy a hacer de esta manera, lo voy a dejar con los coeficientes porque no tengo el cálculo de esta estructura a mano. El objetivo de esto es enseñarles a ustedes a manejar un programa, pero de nuevo, para verificarlo es siempre importante tener una estructura verificada, que ustedes tengan sus resultados a mano para poder concluir. Eso es todo respecto a la configuración de la fuerza horizontal equivalente. Salimos de aquí con OK. Algo importante es que en este punto, recordemos, ya se hizo la opción de definir la fuente de masa. En la fuente de masa ya está toda la carga que se puede considerar. Muy bien. Con eso sería suficiente si usted quisiera analizar el método de la fuerza horizontal equivalente en la dirección X y en la dirección Y positivas. Muy bien, recordemos que el sismo se analiza en las dos direcciones, tanto positivo y negativo, y también considerando el efecto ortogonal. Entonces, por ejemplo, si íbamos a analizar el sismo en la dirección X, teníamos 4 distintas condiciones. Las dos primeras, que el sismo en X fuera positivo hacia la derecha, o que el sismo en X fuera negativo hacia la izquierda. Ahora, para este caso, o en este caso estaríamos usando el sismo en X como la dirección principal, o sea, utilizando el 100% del sismo en esa dirección. Recordemos que para algunas estructuras es necesario considerar el efecto ortogonal. Ustedes tuvieron que haber visto en cuáles estructuras se hace la excepción de considerar el efecto ortogonal. Esta no cumple esas condiciones. Esta estructura, por el número de pisos que tiene, requiere que se considere el efecto ortogonal, y el efecto ortogonal es considerar el 30% del sismo en la dirección ortogonal. 30% del sismo en la dirección Y. Entonces, en el primer caso, perdón, yo les colocaba siempre un orden. En el primer caso evaluaríamos el sismo principal positivo, el sismo ortogonal también positivo. Para el segundo caso puede ser que el sismo esté hacia abajo. Otro caso
que el sismo ortogonal esté hacia abajo, otro caso que el sismo ortogonal vaya hacia arriba. Este es 30%, 30%, y este, el sismo ortogonal hacia abajo. Entonces, tenemos varias condiciones para considerar ese efecto ortogonal. Y esto hay que mostrárselo al programa, él no lo va a hacer, o sea, el programa no tiene incluida la opción del efecto ortogonal, hay que hacerlo. Lo vamos a configurar de la siguiente manera. Vamos a ir a definir y vamos a utilizar otra herramienta que es para combinar cargas. Esta herramienta, la primer carga que usted debe verificar es una carga de servicio. Por ejemplo, quieres verificar cómo funciona la estructura con solamente el efecto de la carga muerta más la carga viva. Bueno, pero recordemos que la carga muerta yo la tengo en diferentes partes. Una carga muerta en un estado de carga del peso propio, otra carga muerta adicional en el entrepiso y otra carga muerta de cubierta. Entonces lo primero que voy a crear es un estado de carga muerta total, donde sumo peso propio más su pérdida de entrepiso, su pérdida de encubierta. Este factor es si quieres amplificar esa carga. Aquí no tiene sentido amplificar esa carga muerta, entonces simplemente damos OK. Voy a crear otra combinación muy básica, como les decía, carga de servicio, D más L. Lo correcto es que aquí ingresemos, y ustedes lo pueden hacer, y les digo que lo completen de esa manera. Vamos al título B. Como les decía, es bueno que este que va a ser, para algunos no, porque algunos ya usan el programa, si este es su primer modelo en ETABS, configure muy bien este modelo inicial y luego cualquier modelo que vaya a proponer lo hace sobre este para que no tenga que estar repitiendo configuraciones de las cargas, repitiendo combinaciones, repitiendo la parte de definir materiales, para que no repitas eso. Entonces, siempre utilizar esto como una plantilla inicial de trabajo, lo que vayan a hacer ahora. Así que les recomiendo en el título B, B2, tenemos combinaciones por el método de esfuerzos admisibles. Estas combinaciones se requieren. Para efectos de diseño, usted debe configurar su programa con todas estas configuraciones. Yo voy a colocar solamente esta primera, que sería de las cargas que tengo. Esta carga muerta, empuje de suelo, fluidos, carga viva, temperatura, o sea, esta se traduce solamente en carga, se traduce en D más L, D más L. Esta configuración sería carga muerta más carga viva de cubierta, pues según las cargas vivas que tengo, ¿no? Esta de acá sería carga muerta más el 75% de la carga viva de entrepiso y el 75% de la carga viva de cubierta. Pero en sí hay que agregarlas todas. ¿Listo? Y que le quede a usted por defecto cualquier carga ahí definida, es lo mejor. Voy a agregar D más L. Entonces, como ya creé la carga muerta total, pues voy a agregar la carga muerta total y viva de entrepiso. Esta me sobra, le digo eliminar. Listo, ahí están las dos cargas. Me dice cuál es la combinación o el tipo de combinación. Hay diferentes combinaciones. La combinación que vamos a hacer en este caso es una combinación, una suma lineal, entonces pues no hay nada más que modificarle. Ustedes en sus cursos de diseño, estructuras 2, estructuras metálicas, utilizarán esta envolvente. Adicionar al rango, si vieron en estructuras 1 la parte de envolvente de estados de carga, cuando se considera el efecto de carga parcial, esta es la opción para elaborar esa envolvente. Esta adicionar al rango. Y así tenemos distintas combinaciones. Nosotros nos vamos por la inicial que está, es una combinación normal, una suma simplemente. Y así puedes agregar la que quieras. Otra combinación que es importante
cuando diseñamos la cimentación. Para eso son importantes estas combinaciones de servicio, porque es que la cimentación se diseña para verificar la capacidad admisible, se tiene que hacer con cargas de servicio, porque la capacidad del suelo que te da el geotecnista ya tiene incluido un factor de seguridad que usualmente es de 3. Entonces pues ya está el factor de seguridad bastante amplio, así que no vale la pena mayorar cargas. Por eso estas combinaciones de servicios son importantes. Entonces creamos las combinaciones que requieran. Yo voy a crear solamente esas dos. Las sísmicas también son importantes. Y más adelante tenemos las combinaciones por el método de resistencia, o sea, combinaciones mayoradas. Tenemos que también ingresarlas todas. Voy a ingresar la primera, 1.4D, que sería equivalente 1.4D más F, pues F no está, sería 1.4D. Esta sería 1.2D más 1.6L más 0.5LR. Esta no es tan importante comparada a la siguiente, que es casi igual, solamente que tenemos 1.6LR más carga viva de entrepiso. En la siguiente tendríamos 1.2D más carga viva de entrepiso más 0.5LR. Bueno, recomendable ingresarlas todas, como les digo, recomendable. Y les queda como información inicial. Esta es muy importante, que es la combinación de sismo que usualmente controla con esta combinación. Estas son las combinaciones para el diseño sismo resistente que usualmente controlan los diseños. Hay que ingresarlas todas. Voy a ingresar la primera, la segunda y la combinación del sismo, porque ahí es donde les voy a mostrar pues el efecto, cómo incluimos el efecto ortogonal. Entonces agrego nueva combinación, la primera solamente 1.4D. Entonces 1.4 la carga muerta, esta no va. Listo, 1.4. El factor es 1.4. Ya está. Siguiente, 1.2D más 1.6L de entrepiso más 0.5LR. Creo que era esa, ¿no? 1. Más 0.5LR. Carga, tipo de combinación lineal. Carga muerta, 1.2. Adiciono carga viva de entrepiso 1.6, adiciono carga viva de cubierta 0.5. Listo, esta es la combinación. Voy a crear ahora mi combinación sísmica. De nuevo ustedes agreguen todas las combinaciones. Entonces agrego una nueva combinación, la combinación del sismo que voy a ingresar, la primera, esta, 1.2D más el sismo más la carga viva. Entonces carga muerta total por 1.2, acá le pongo 1.2D más el sismo, voy a colocarle más L más el sismo. Entonces estamos con el método de la fuerza horizontal equivalente, así que tenemos el sismo en una dirección y en la otra dirección, dirección X y dirección Y. Así que el efecto ortogonal lo voy a considerar de la siguiente manera. Voy a decir, una primer condición es el 100% del sismo en la dirección X más el 30% del sismo en la dirección Y. ¿Listo? Entonces, esa sería una combinación en la que tengo el sismo principal en la dirección X considerando el efecto ortogonal, y sería un primer caso de carga. Muy bien, así que acá agrego entonces mis valores. Sería carga viva 1 y ahora sigue el sismo en la dirección X, que es igual a 1, aunque ya vamos a ver ahorita algo más de ese valor, y 100% y del 30% del sismo en la dirección Y. Así estaría la combinación inicialmente.
¿Listo? ¿Por qué les digo inicialmente? Recordemos que estas combinaciones obedecen al método con el que se vaya a diseñar. Y si leemos por aquí en este mismo numeral, se establece que las fuerzas sísmicas con las que se diseña se tienen que reducir entre el valor R, que es el coeficiente de disipación de energía. ¿Listo? Entonces trabajamos con fuerzas reducidas. Ese coeficiente R depende del sistema estructural de resistencia sísmica. Tenemos que estamos modelando una estructura de pórticos en concreto reforzado. Es un sistema de pórticos resistente a momento. En Armenia era una zona de alta sismicidad. Verifiquemos. Por aquí, Armenia, sismicidad alta. Entonces se tiene que utilizar ese sistema con una capacidad especial de disipación de energía. LR es igual a 7, LR básico. Recuerden que el coeficiente R es igual a ese coeficiente básico por un factor de irregularidad en planta, por un factor de irregularidad en altura, por un factor de ausencia de redundancia. Ustedes en el curso de estructuras 2 van a definir muy bien estos factores. No quiero meterme en esa parte porque allá ven bastante amplio y detallado esa información. Así que por ahora, para lo que vayamos a hacer en este curso, porque es que esto lo tienen que complementarlo ustedes con sus otros cursos, vamos a tomar que R es igual a R sub 0. ¿Listo? Y cuando ya ustedes estén diseñando, pues recuerden que esto lo van a ver, con seguridad lo van a ver con la profesora en el curso en el curso de estructuras 2. Ven estos coeficientes y allá lo evalúan y bueno, se toman su tiempo. Vamos a establecer esta condición, o sea que vamos a utilizar un R igual a 7. Entonces, con eso vamos a trabajar con el concepto, con la filosofía del diseño sismo resistente que establece la NSR 10, y es que acá tenemos fuerza y desplazamiento. No vamos a diseñar con la fuerza sísmica total que calculamos, fuerza sísmica que me genera un desplazamiento delta, que es la deriva que vamos a calcular, sino que vamos a diseñar con una fuerza sísmica menor, R veces menor, tal que garantizamos que la estructura tenga resistencia hasta ese punto, pero ahí no puede colapsar, sino que tiene que tener al menos la capacidad de deformación en el campo inelástico hasta llegar al menos al mismo desplazamiento lateral como si tuviéramos la fuerza sísmica total. Entonces ese es el principio o la filosofía del diseño sismo resistente. O sea que aquí tenemos implícito ese valor de R que estamos diciendo será igual a 7. Entonces, en esa combinación, cuando diseñamos mejor, utilizamos este sismo reducido, pues tenemos que decirle al programa que reduzca el sismo. Así que lo podemos hacer hay diferentes partes donde usted lo puede manejar. ¿Listo? Puede hacerlo aquí en la combinación, simplemente tomando que este valor de 1 lo reduces entre 7, perdón, entonces tendrías un séptimo, y este de punto 3 también entre 7. ¿Listo? Esta es una opción. Usted implícitamente pues sabe cómo se está manejando esa información. La voy a guardar, voy a decirle OK, pero les voy a indicar cuál sería otra opción. Otra opción sería acá cuando modificamos los estados de carga y definimos el sismo, podemos afectar este coeficiente basal por ese valor de R
Y es lo mismo, porque como este cálculo de la fuerza sísmica se está haciendo con el método de la fuerza horizontal equivalente, se está haciendo en el campo elástico, entonces recordemos que nosotros calculamos una fuerza sísmica que es igual al cortante basal por la pseudoaceleración. Entonces, esta pseudoaceleración viene de un espectro de diseño que está en función del periodo. La aceleración que yo estoy tomando de 0.8125 es la de la meseta. Bueno, a este espectro se le conoce como espectro elástico. ¿Listo? Espectro elástico. Entonces, este espectro elástico pues no tiene en cuenta el coeficiente R, pero yo podría hablar de un espectro inelástico. Y el espectro inelástico simplemente es esas aceleraciones, dividirlas entre el coeficiente de disipación de energía y bajo mi espectro. ¿Listo? Cuando utilizo este valor reducido, que sería 0.8125 entre R, entonces con este valor calculo esta fuerza sísmica, o sea, lo que estaría diciendo ahora es que la fuerza sísmica es igual al peso total, esto era peso total, por la pseudoaceleración pero reducida. Y esto es equivalente a decir que lo que estoy haciendo es calcular el sismo en su condición reducida, tomando peso total por la pseudoaceleración dividiéndolo entre R, donde esto es mi fuerza sísmica. ¿Listo? Así que es lo mismo. Si me preguntan qué es lo más fácil, pues lo más fácil es esto. ¿Listo? Porque solamente modificas una vez ese parámetro. Algunos lo hacen en las combinaciones, entonces ya está. Pero hay algo también importante. O sea, aquí tenemos que unir todo lo que ustedes han aprendido. Para calcular la deriva, tenemos que utilizar la fuerza sísmica total sin reducir. Entonces, si vamos a hablar de espectro elástico e inelástico, aquí estaríamos hablando del espectro inelástico. Y acá estaríamos hablando de usar un espectro elástico, sin el R. Así que tenemos que crear otros dos patrones de carga para el sismo. Uno con el espectro elástico y otro con el espectro inelástico. Este que estoy colocando aquí lo voy a definir. Voy a dejarlo como está y voy a definir otro que le voy a decir SXR de reducido. Entonces le digo adicionar y voy a modificar los valores. Entonces configuro nuevamente la opción del sismo en X y el valor es 0.8125 entre R, que R es igual a 7. El exponente es igual a 1. Ya está. Ese sería el espectro inelástico reducido. Lo mismo voy a hacer entonces para el sismo en Y. Sismo en Y reducido. Entonces, a algunos les gusta escribir todo así de sismo en X reducido, pues yo prefiero solo las iniciales y me entiendo. Si usted quiere escribir todo el nombre lo puede hacer, no pasa nada. Le doy adicionar y modificar. Entonces aquí también 0.8125 dividido R, que es igual a 7. Muy bien, ahora acá estamos con el sismo en la dirección Y excentricidad en X. Está todo ok. Muy bien, ok. Entonces me vuelvo a las combinaciones y en la combinación que había editado le voy a dar modificar y le voy a decir, mira, no me consideres este sismo porque este sismo tiene el espectro elástico sin reducir, considérame el sismo reducido.
en X reducido y en Y reducido. Y aquí simplemente el coloco para el sismo en X es igual a 1, o sea, consideramos el 100%, y 30 para el sismo ortogonal en Y. Me queda mejor la combinación. Entonces esta es la forma que recomiendo. Esta sería una primera combinación para el sismo reducido. Voy a ir con otra combinación. Le voy a decir adicionar copia. Entonces la combinación es la misma, solamente que ahora voy a decir que el sismo es positivo, pero va a estar con el sismo en la dirección ortogonal negativo. ¿Listo? Ahí está, solamente le coloco el negativo al efecto ortogonal. Eso es todo. Le doy OK, le puedo decir adicionar copia y la misma combinación, pero ahora con el sismo en Y, en X, el sismo principal negativo y el otro también negativo. Ya está. OK. Y me falta una última combinación para esa dirección del sismo en X. Me falta una última combinación en la que el sismo en X es negativo y el sismo en Y del efecto ortogonal es positivo. Muy bien, ahí estarían las combinaciones considerando el efecto ortogonal para el sismo en X. Tengo que sacar otras 4 combinaciones, pero ahora considerando el 100% del sismo en y el efecto ortogonal positivo o negativo. ¿Listo? O sea, en total habría que sacar 8 combinaciones para definir ese sismo y considerar el efecto ortogonal. Teniendo estas combinaciones de diseño, vamos a sacar unas combinaciones para verificar también el sismo. Aquí hay algo que digamos que son diferentes criterios, ¿no? Yo suelo verificar el sismo solamente verificar la deriva considerando solamente el efecto del sismo, porque en realidad la deriva está dominada es por el sismo, porque es el sismo el que genera el mayor efecto lateral, desplazamiento lateral. Si uno lee la NSR 10, lo digo porque así lo hacen algunos profesores, da a entender que se tiene que verificar la deriva con las combinaciones de diseño o con las combinaciones de cargas de esfuerzos admisibles. Verificación de las derivas por el método de esfuerzos de trabajo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con las combinaciones del B23? O sea, estas combinaciones. Da a entender que se tienen que utilizar esas combinaciones. Y lo mismo para el sismo, para las combinaciones mayoradas, si no habla nada del cálculo de deriva. Lo hace es con el método de esfuerzos admisibles. No sé, aquí está. Cuando se trata de diseñar los miembros, el valor del coeficiente debe estar. Para la verificación de las derivas obtenidas de las deflexiones horizontales causadas por el sismo de diseño, debe utilizarse los requisitos de la 6, los cuales exigen que las derivas se verifiquen para las fuerzas sísmicas F sub S sin haber sido divididas por el R. En eso estamos claros y coincidimos todos. Pero muchos entran a verificar la deriva con estas combinaciones mayoradas. Yo no lo hago ni con estas. Si acaso podría pensar en hacerlo con una combinación de esfuerzos admisibles. Pero entonces no es claro, no tendría cómo decirles y no lo veo claro en que se deba hacer con combinaciones mayoradas. Con eso sí para mí no es claro, entonces no lo hago de esa manera, pero sí he visto diseñadores que lo hacen con esas combinaciones. Yo voy a hacerlo con esta combinación, o sea, voy a crear esta combinación de D más .7E. Sin embargo, miren que aquí reduce, aunque
no, aquí empleando no se puede, está diciendo que donde esté .7e se debe utilizar el 100% del sismo, no hay que reducirlo. Entonces sería carga muerta más el sismo, considerando el efecto ortogonal. Y otra combinación sería sin considerar la carga muerta. Entonces voy a crear otra combinación que sea D más el sismo en X más el 30% del sismo en Y. En este caso entramos a utilizar el sismo elástico sin reducir. Primero carga muerta, luego sismo sin reducir en X y sismo sin reducir en Y, pero con el 30%. Listo. Entonces esta sería una posible combinación para verificar el sismo. Normalmente yo no lo hago, yo le quito esta carga muerta. Porque no puedo explicar por qué tiene que estar el valor ahí, porque esa carga muerta en algunos puntos le va a restar efecto al sismo. Claro que estoy de acuerdo que en otros puntos, cuando se haga el análisis modal, le puede sumar, pero no puede ser que sea tan representativo. Bueno, lo pueden hacer ustedes y toman su propia conclusión. Yo lo voy a hacer con esta combinación de servicio. Ya está, ¿vale? O sea, para pues acogernos a lo que les estoy mostrando respecto a lo que nos dice la NSR10 para un caso específico de verificación de derivas. Ok, entonces voy a crear las otras combinaciones para el sismo. Sería menos el 30% por aquí. Permítame que lo más fácil es copiar la misma carga. Entonces aquí sería menos 0.3. Ya está. Otra combinación sería el primero negativo y el segundo negativo. Ambos sismos negativos. Otra combinación, el primero negativo y el otro positivo. Muy bien. Ahí está entonces el sismo elástico, sin reducir, sin considerar el factor R. Muy bien, ahí están las 4 combinaciones. Voy a crear solo esas 4 combinaciones inicialmente para hacer el análisis en la dirección X. Ustedes tienen que hacer lo mismo para la dirección Y, tomando el 100% del sismo en la dirección y el efecto ortogonal sería en la dirección X. Le digo OK. Muy bien. Entonces con esto tendría información suficiente para proceder a hacer un análisis estático de la fuerza sísmica. Lo único que tenemos que realizar es simplemente ir a la opción de analizar. Deme un momento, no recuerdo si le asignamos diafragma, así. Y el diafragma de cubierta era rígido también. Lo coloqué semirrígido. Ok. Bueno, estaba viendo esta configuración por algo que voy a verificar enseguida. Podemos ejecutar el análisis aquí con esta opción, donde está ese triangulito, o vamos a la opción de analizar y aquí está ejecutar análisis o con la tecla F5. Las nuevas versiones piden esto de estar guardando, no sé por qué, pero le damos guardar y que reemplace, sí, no hay problema. Y entonces miremos lo que nos va a presentar. En esta primera verificación necesitamos solamente determinar que el peso de la estructura es adecuado, porque el programa nos está pidiendo el valor del cortante del
la pseudoaceleración. Entonces, digamos, él no está calculando el periodo de duración, eso lo hicimos nosotros y calculamos un periodo aproximado. Él solamente va a utilizar ese dato de pseudoaceleración y lo va a multiplicar por el peso de la estructura. Entonces, hay cosas que hay que verificarle al programa. Yo voy a quitar los ejes, no me gusta ver tanta línea. Hay cosas que hay que verificarle al programa para establecer pues que tiene una configuración adecuada. Para el caso del análisis estático, lo que hay que verificar es que todos los elementos estén bien conectados. ¿Listo? O sea, las vigas bien conectadas a las columnas, la losa apoyada en las vigas. Para eso, inmediatamente ustedes corren el programa. Él presenta pues una deformación debido al peso propio de la estructura. Con eso es suficiente. Si no les aparece eso, pueden ir al pórtico que está aquí con un desplazamiento, o en display tenemos también todo lo que queramos ver. Entonces, pórtico deformado, estructura deformada, carga muerta, ok. Y le damos en la parte inferior derecha, está un botón que dice comenzar animación. Entonces, ahí nos va a mostrar pues cómo se está desplazando la estructura. Deme un momento. Podemos ver cómo se desplaza la estructura y tenemos que mirar que no haya ningún elemento moviéndose solo, suelto. O sea, el movimiento que está haciendo la estructura por el peso propio, pues es un movimiento que no vas a ver porque pues la carga muerta no está haciendo eso. Simplemente es una animación que tiene el programa. Pero verifiquemos que todos los elementos están debidamente conectados. Esa es una verificación importante de realizar inicialmente para establecer la buena conexión entre elementos. Dicho eso, entonces podemos pasar. Si usted no quiere ver el pórtico deformado, le da simplemente este pórtico aquí que está sin deformar, o en display también en la primera opción sin deformar, o la tecla F4. Vamos a verificar el peso de la estructura. Vamos a ver resultados a partir de este momento. Entramos en display, vamos al final, mostrar tablas o control T. Aquí están las diferentes resultados que presenta el programa. Nosotros vamos a llegar solamente hasta la etapa de análisis de resultados. Para el diseño es requerido pues que ustedes vean cursos completos de diseño como son estructuras 2 y estructuras metálicas. Entonces en análisis vamos a la opción de información de la estructura. De aquí hay en la primera opción donde dice reacciones en la base. Ingresamos, vamos a seleccionar combos. Vamos a seleccionar combos y le decimos que nos muestre el peso total de la estructura. Entramos, le damos OK y damos OK. Entonces, ok, por aquí le decimos en opciones o en casos que nos muestre solamente el estado que nos interesa. Mostró más, algo no le configuré bien allá cuando estaba mostrando los resultados, pero no importa, aquí le podemos decir muéstrame solamente carga total. Me está diciendo que ese edificio pesa 4.982 kilonewton, 400, casi 500 toneladas está pesando ese edificio. Ese valor, si ustedes hicieran este ejemplo a mano, podrían calcularlo. Para esta estructura no es difícil hacerlo. Ustedes podrían hacer un cálculo muy rápido para establecer si ese peso es adecuado, si no nos estamos olvidando de algo, bueno, lo que sea, es importante hacerlo. Porque conoces el área de las losas, el peso de la losa, la carga muerta que asignaste por losa. Entonces, eso es importante porque recordemos que va a ser el valor que va a utilizar el programa para definir el valor de el cortante basal. Entonces vamos a registrar ese valor, 4.981.79 kilonewton. Por ahora no podemos decir nada de él si no tenemos ningún
ningún cálculo a mano para verificar. Muy bien. Teniendo eso, vamos a pasar a verificar los cortantes de piso. Recuerden del método de la fuerza horizontal equivalente, después de tener el cortante basal, lo distribuimos en cada uno de los pisos. Vamos a ir a Display, vamos a ir a la opción de mostrar la respuesta en los pisos. Entramos aquí y entonces me aparece esta gráfica. Aquí podríamos verificar la deriva si quisiéramos. No me gusta mucho hacerlo en esta gráfica, me gusta más en tablas. Voy a ver los resultados de los espectros. Entonces aquí me dice, mira, ¿qué quieres que te muestre? Le voy a decir espectros, muéstrame cortantes de piso. Cortantes de piso. Me dice, dime de qué combinación. Entonces le voy a decir, obviamente quiero del sismo sin reducir. ¿Listo? Del sismo calculado con el espectro elástico. Aquí lo muestra en la gráfica para los diferentes pisos. No me gusta mucho esa información así, entonces le voy a decir en esta opción donde hay una tablita de Excel que me la muestre bien organizada en Excel. Entonces miremos, para el primer piso, voy a graficar aquí para tener ese registro. A copiar estos resultados, los voy a guardar acá en la hoja que tengo para calcular. Muy bien, entonces esta sería la gráfica de el espectro de los cortantes de piso. En una vista tengo el gráfico general y en el otro ya organizaditos en tablas. Muy bien, entonces de nuevo, si quisiéramos verificar los resultados, tendríamos que hacer el proceso del cálculo de la fuerza horizontal equivalente a mano y calcular esos cortantes de piso para compararlos. Esto ya se ha hecho en cursos anteriores y hasta aquí todo va bien. Bueno, en realidad los resultados se han verificado y son bastante buenos. Entonces, si queremos verificar el cortante basal que está obteniendo el programa es de 4003.5 kilonewton. Ese cortante sería el producto del peso total que nos dio 4981.79 por la pseudoaceleración que era de 0.8125. Ahí más o menos está. Bueno, sí entiendo por qué es un poco la diferencia. Si ustedes recuerdan en los cursos de estructuras de concreto, de estructuras 1 en general, tomamos la aceleración como un valor igual a 10. La aceleración de la gravedad es 9.81, pero nosotros la aproximamos a 10. Es un cálculo con el que así se hace mucho del proceso o de los procesos de diseño. Evidentemente el programa no lo hace así. Para el programa la aceleración de la gravedad es de 9.81, o sea que él va a hablar de calcular una masa, y para hacer eso, entonces todo lo que esté en unidades de peso lo va a pasar a unidades de masa utilizando la aceleración igual a la aceleración de la gravedad igual a 9.81. Ahí está la diferencia. Con el programa está dando 400. Con el programa está dando 4003 este valor, y si yo lo calculara teniendo que el peso total del edificio que vimos en la primera tabla es de 4981.79, entonces el cortante basal sería ese peso total por la pseudoaceleración. Muy bien, y el peso total multiplicado por la pseudoaceleración que era de 0.8125. Con eso, si calculáramos el cortante a mano, nos está dando de
4047.7 kilonewton. Pero pues esto y esto está ok, es aceptable. Muy bien, ese sería entonces el cortante basal. Hasta aquí no tenemos ningún inconveniente, igual no lo vamos a verificar de forma manual, no es el objetivo tampoco. Vamos a verificar otras condiciones importantes de la estructura: centro de rigidez, centro de masa, y con ellos establecer al menos cuál es la excentricidad inicial. Es importante obtener esos datos. Para eso, cuando vamos a la parte de analizar, a la opción de analizar, en la segunda casilla, en la tercera, donde dice que seleccionar los casos para analizar, entramos ahí y aquí tenemos que activar esta opción de calcular el centro de rigidez de los diafragmas. Si vamos a calcular un centro de rigidez es porque el diafragma es rígido. Por eso les decía hace un rato que la cubierta no la consideraba como rígida, sino como semirrígida. O sea que si queremos calcular el centro de rigidez para la cubierta, tendríamos que asignarle a esa cubierta un diafragma rígido inicialmente para hacer esa verificación. Voy a hacerlo con los entrepisos que tienen diafragma rígido. Para eso quito el candadito que está al lado de donde se hacía el análisis, quito el candado, aceptar, y entonces voy a analizar la tercera opción y le digo sí, efectivamente, calcúleme los centros de rigidez. Muy bien, y vamos a ver esos resultados. Para ver esos resultados, entonces entramos a la opción de display también, mostrar tablas. En mostrar tablas, seleccionamos ahora como parte de la información de la estructura. Hay una opción donde dice otros ítems, otra información, y aquí está centros de masa y centros de rigidez. Entramos, ok. Muy bien, aquí está entonces centro de masa y centro de rigidez para cada piso. En la cubierta, miren, no está porque la cubierta no se asignó como un diafragma rígido, sino como semirrígido. Si usted quiere que le aparezcan esos resultados como en los otros pisos, hay que cambiar la configuración a diafragma rígido en la cubierta. Podemos exportar esta tabla a Excel. Y aquí en Excel podríamos calcular la excentricidad. Entonces miremos excentricidad en X, natural, en metros. Sería igual a la posición del centro de masa. Algo importante también, esta sería posición del centro de masa, posición de centro de corte. Entonces, tienen que recordar lo que se hizo en análisis en estructuras 1. Se hacía con el centro de masa, porque la excentricidad se calcula con las fuerzas sísmicas, no con los cortantes. Entonces no se utiliza el centro de corte, sino centro de masa. Entonces, yo acostumbro calcular esa excentricidad en valor positivo, porque pues, aunque aquí sí sería importante, de acuerdo al origen de coordenadas, ¿no? Entonces, como lo quieras ver, como lo quieran colocar, pero pues después de que lo interpretemos de manera correcta. Para el entrepiso 1 me está diciendo que desde el mismo punto de origen. ¿Cuál es el punto de origen? Pues en donde el programa asignó la localización de los ejes X, Y y Z. Entonces, me está diciendo que el centro de masa está a 4.34 metros, el centro de rigidez estaría al lado derecho del centro de masa. Entonces simplemente centro de masa menos centro de rigidez. Si quieren lo pueden dejar negativo,
pero pues ustedes entienden a qué se refiere ese negativo. A mí me gusta más en valor absoluto, pero se los voy a dejar así, como ustedes lo quieran presentar. Y la excentricidad en Y, en metros, sería posición del centro de masa en Y menos posición del centro de masa en X. Ahí está, me quedó mal. Esta era en X y esta era Y. Listo. Y lo mismo para todos los pisos. Esas serían las excentricidades iniciales, las excentricidades naturales. ¿Qué me está diciendo? Que en todos los pisos, para el caso de la dirección X, el centro de masa está hacia el lado izquierdo del centro de rigidez. Y para la dirección Y, el centro de masa está debajo del centro de rigidez. ¿Listo? Entonces, estos son los datos que usualmente se calculaban en estructuras 1. Muy bien, ¿qué más le vamos a verificar? Aquí voy a salir. Ahora sí voy a presentar la tabla de derivas. Entonces voy a display, mostrar, desactivo esta opción. Le digo ahora que me muestre información de los nudos, que me muestre las derivas en los nudos. Si la estructura se clasifica como regular, usted podría mostrar y verificar la deriva en el centro de masa. Es una opción que permite la NSR10. Esto está en la deriva, es el A6. Aquí, un momento, les busco en donde dice desplazamientos horizontales. Corresponde al centro de masa. Es que en alguna parte dice que cuando la estructura es regular. En un momento lo busco y ya les muestro. Muy bien, aquí está. Si la estructura en edificaciones regulares o irregulares que no tengan irregularidades en planta tipo 1AP o 1BP, esto lo ven en estructuras 1, muy bien a qué se refiere. La deriva se puede calcular en el centro de masa. ¿Listo? En el centro de masa del diafragma de piso. La deriva en el centro de masa siempre es menor. ¿Listo? Entonces, ahorita miramos esa deriva. Muy bien, mostremos resultados. Entonces, miremos por ejemplo la deriva en el centro de masa. Vamos a ir en casos que vamos a mostrar. Pues voy a mostrar, permítame que tiene una configuración que dejé desde hace un rato. Y era que me mostrara solamente este estado y no, quiero estas combinaciones. Las combinaciones que les dije de servicio considerando el sismo en la dirección X. Estas dos, estas 4. Faltarían las otras combinaciones. Ok, y le digo ok. Entonces, por aquí en combinación, aquí ya están las dos combinaciones que me interesan. Selecciono las 4 combinaciones que me interesan, le digo aplicar múltiple factor. Entonces me dice, mira, a nivel, te muestro el valor mínimo o el valor máximo. Aquí me está mostrando es desplazamiento, perdón, sí, estaba diciendo desplazamiento. Deriva, esta no es la tabla. Voy otra vez a display, mostrar tabla y esta no es la opción sino esta, promedio de máxima deriva. Ok, lo mismo, solo me interesan estas 4 combinaciones, aplicar múltiple factor. Entonces la máxima deriva, ¿esto qué es?
hay unos nudos. Ok, es que a nivel de la cubierta pues no asigné ningún diafragma, entonces pues no me puede mostrar resultados para la cubierta. Y yo estoy mostrando, o sea, aquí me está presentando es a nivel de los diafragmas, entonces en ese diafragma de cubierta no presenta nada. Pero aquí ya tenemos derivas en los otros pisos, entonces en estos pues las derivas, déjenme presento solamente los pisos porque la cubierta tiene un problema por la configuración del tipo de diafragma. Estaría excedida la deriva en el segundo piso, está dando de 0.02, la máxima deriva es del 0.01, o sea, está excedida en un 100%. Bajar esa deriva desde allá es bien complejo. O sea, necesitamos o mejorar el concreto o aumentar secciones transversales, sobre todo de las columnas. Ya miraremos. Salgo de aquí, voy a decirle, no tenía que salir, voy a decirle que me muestre ahora la deriva en los nudos. Entonces, aquí está la deriva, le digo que me muestre las combinaciones. Muy bien. Y que me organice esto de manera descendente. Hay un problema con la cubierta. Hay un problema con la cubierta. Tengo que verificarlo. Puede ser la misma condición del diafragma. Ahorita le voy a colocar el diafragma rígido a ver si es por esa condición, pero no debería ser. Las otras derivas, si quitara la cubierta, si acá en los entrepisos pongo entrepiso 1 al 4 y le doy en orden descendente, pues ahí está la deriva. Miren, es mayor que en el centro de masa, 0.023, en el centro de masa está dando 0.021 si no estoy mal, entonces es mayor. Voy a ver si colocando el diafragma rígido se quita ese problema que está generando a nivel del diafragma, porque es la diferencia respecto a los demás pisos. Quito el candado, voy a definir diafragma y a nivel de cubierta voy a colocarlo rígido. Vamos a ver si es eso, si no tengo que verificar que la cubierta esté bien configurada porque se está moviendo mucho. Entonces son estos dos y estos dos. Ahí ya máxima deriva. Ok, es el problema del diafragma rígido. Por allá algo estaba pasando, o sea, esa cubierta tuvo que asignarla como diafragma rígido. Vamos a mirar ahorita con en el otro análisis del sismo, que es el modal, que esos problemitas se pueden corregir y la cubierta no necesariamente se tiene que modelar siempre como diafragma rígido, sino que debe ser alguna condición de movimiento. Entonces, en este caso me está dando un promedio de deriva de 0.023 en el centro de masa. Si evaluamos los nudos, selecciono las combinaciones que quiero. Falta la otra dirección, ¿no? Pero la estructura es bastante regular, tiene que dar muy similar. Ordeno en forma descendente. Para ordenar, no les estaba diciendo, simplemente te ubicas en la columna, clic derecho y orden descendente. Así está dando igual. En el centro de masa y en cualquier nudo está dando igual. Miremos cuál de los nudos se mueve más. Me dice piso 2, el nudo 14. Piso 2, nudo 14. Entonces miremos la planta del entrepiso 2. Quitemos esta deformación. Vamos donde están las opciones y le decimos en otros objetos que nos muestre
la numeración o los nombres de los nudos. Entonces era el nudo 14. Voy a colocarle más tamaño a esos números. Para eso voy a opciones. Creo que es esta. No era esa. Esta, gráficas. Opción de gráfica, le voy a cambiar el tamaño de fuente al texto. Voy a poner un tamaño grandecito. Listo, aquí está el nudo 14. El nudo 14 es el borde de la losa en esa esquina. Ese es el que más se está moviendo. Y pues obviamente la deriva está excedida por mucho. Miremos en la otra dirección, no la verifiqué. En la otra dirección. Pero en la otra dirección no. Ni para qué. Porque no tengo el sismo en la otra dirección, entonces va a dar muy pequeño, aunque igual está dando valores aquí por el efecto ortogonal, asumo, pero falta el sismo en la otra dirección. ¿Listo? Para el sismo en X, pues lo importante es ubicarme en la dirección X. Si el sismo principal estaba en la dirección X, entonces cuando está el sismo en la dirección X, verifico la deriva en la dirección X. Y quería verificar algo acá. Sí, sismo en X, sismo en Y, 30%. Ok. Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahora es aumentarle la rigidez a la estructura para que me cumpla esas condiciones de deriva evaluadas con el método estático de la fuerza horizontal equivalente. Quito el candado y voy a definir, voy a secciones. En realidad me está diciendo que en las dos direcciones se debe ajustar pues la sección de las columnas. Voy a hacerlo y ustedes saben que habría que modificar el perímetro de la losa para que llegue exactamente hasta las columnas. Entonces por ahora le digo modificar aquí y aumentémoslas el doble, una altura de 700 y 800, no me acuerdo cuál era. Sí, 350, entonces unas columnas de 70 por 80. Las vigas del entrepiso 1 las voy a modificar, voy a colocarlas de 60 de altura y de 500 de base. Las de cubierta también, esas creo que estaban pequeñitas, vamos a subirlas a 350 por 350. Vamos a ver cómo bajan esas derivas con esa nueva configuración. Bueno, no le voy a cambiar la calidad al concreto por ahora. Si no me dan las derivas, pues las cambio. Muy bien, entonces ya saben, hay que aumentar el perímetro de la losa para que sea congruente con el nuevo peso de la estructura. Las aumenté bastante. Vamos a ver resultados, display. Ok. Y aquí le digo que me muestre. Bueno, voy a mostrarles algo para no estar seleccionando esas mismas opciones. De aquí entro a seleccionar casos de carga y le digo, mira, quita todo eso, solamente me interesan estas dos combinaciones del sismo en seleccionar combinación. Ok, ahí ya me aparecen solo esas combinaciones y no tengo que estar haciendo filtros. También quiero la deriva
en cualquier nudo y le digo de orden descendente. Ahí, o sea, me pasé con esas columnas, la deriva ya está en un 0.37%, entonces podría poner las columnas un poquito más pequeñas. Vamos a bajarlas un poco más. Es que estaba muy alta la deriva, por eso le subí tanto. Entonces dejémoslas de 600 por 700. Miremos esas columnas, las vigas bajémoslas más, de altura, de ancho 50, dejémosla en 40, ok. Las vigas de cubierta, dejémoslas de 300 por 300. Y voy a correr nuevamente la estructura. Miro resultados, mostrar tablas. Ya está configurado para que me muestre lo que requiero. La deriva quedó de .63. Podría seguir optimizando la sección. Me gusta dejar las derivas más o menos entre el 80 como máximo el 90% del 1%. Entonces, un poco más. Y uno podría optimizar, podría decir, no, solamente voy a colocar grandes las columnas hasta el segundo piso, hasta el tercer piso. Pues no estoy haciendo eso. Pero se podría. Ay, no. Estas de cubierta sí las voy a dejar de 30 por 30. Miremos nuevamente. Voy a actualizar también esta vista. Mostremos tablas. Voy a decirle ahora que solamente me muestre los desplazamientos en los nudos, no en el centro de masa. Muy bien, esa deriva ahora está dando, y se me pasó, del 1.29. Entonces me excedí un poquitico. Tengo que dejar las columnas un poquito más grandes. C1 de 600 y 700. Siguen siendo unas columnas bastante grandes. Y eso que falta, acomodar, ajustar el perímetro de la losa. Este es un proceso que se vuelve iterativo, pero pues así es que hay que realizarlo. Están en el 1. Podría aumentarle algo a las vigas. 30, dejémoslas de 40 por 40, aunque son mejor más alticas. 40 por 50. Y estas subámoslas a 650 y a 750. ¿Listo? 68. Bueno, una última. Voy a bajar las vigas. Las columnas las voy a dejar así. Las vigas las subí a 50 de altura. Las voy a dejar así a ver cómo me sube
la deriva un poco, pero ya no voy a tocar las columnas. Para la mayor inercia para el sismo, pues la aportan las columnas. Están grandes, ¿listo? O sea, sino que quiero hacer solamente un esquema en el que quede pues la deriva verificada. Este es un edificio que me lo inventé así. Incluso es una parte de un edificio porque el edificio es más grande, entonces tiene más elementos. Es bastante crítico por el área tan pequeña respecto a la altura del edificio. .098. Les decía que me gusta dejarlas más o menos en .09. Así que una última. Las vigas las bajé a 300 por 400, entonces 350 por 450. Ok, ahí ya es un valor mejor. Está dando una deriva de 0.7%. Perdón, de 0.7%, sí. La deriva máxima es del 1%, entonces la voy a dejar hasta ahí porque quiero hacer el análisis modal y verificar estos mismos resultados. Miremos cómo se ve esta estructura en volumen con las secciones que quedó. Bastante robusta, pero es que son 5 pisos. Entonces probablemente el sistema de pórticos, y es que está en una zona de alta sismicidad, en un suelo no tan bueno, el sistema de pórticos no es tan viable en esta estructura, necesita algunos muros y volverse un sistema combinado o un sistema dual. Es lo que se explicaba en estructuras 1, que llegaba un momento en que dependiendo de las solicitaciones sísmicas, pues el sistema de pórticos era muy flexible y para cumplir la deriva requería de columnas muy grandes. Este es un claro ejemplo. Muy bien, ahora vamos a verificar resultados con el análisis modal, que va a ser una configuración del programa, pensando en que ustedes lo puedan utilizar en el curso de estructuras 2 y pues que tengan cierto manejo de este análisis porque es el que más se utiliza en el diseño de las estructuras. Sin embargo, van a ver que siempre se requiere hacer una verificación del caso estático de la fuerza horizontal equivalente.